La verdad que al aceptar el convite lo vi como una excusa para poder reflexionar ordenada y sistemáticamente sobre una serie de temas que nos estaban preocupando. Por ahí está Alejandro, con quien veníamos de hacer un par de presentaciones de estudios postelectorales. Y me pareció que era la oportunidad de pasar sobre el papel y de ordenar una serie de cuestiones que, insisto, en la cual veníamos pensando y que de alguna manera se nutre de lo que ya van a ser casi 20 años de experiencia en investigación de opinión pública. Y el origen de esta reflexión, que tiene que ver sobre el impacto de los medios de comunicación sobre la opinión pública, tiene mucho que ver con lo que decía antes María Brown, y me voy a permitir también utilizar como ejemplo la presentación de Eduardo, como decía. La primera era que empezaba a haber cierta, en los interlocutores con los que uno dialogaba, cierta percepción, lo que para mí era una percepción errada, bastante difundida. Eran defensores, yo diría casi acérrimos de la tesis según la cual los medios de comunicación tenían un poder determinante sobre la construcción de la opinión pública. Al punto que alguna vez escuché decir que la opinión pública era el reflejo de la tapa de Clarín. Si leíste los diarios vas a saber qué piensa la gente. Eso la verdad que en principio causaba cierto malestar, pero no un malestar político, sino porque no parecía ser la forma adecuada de entender a la realidad. La imagen que estaba detrás de esto era de una suerte de metáfora perfecta del control social, ¿no? Y aun cuando no se llegara al exabrupto de la aguja hipodérmica, muchas posiciones tendían naturalmente a acercarse a esa tesis. Yo creo que parte del debate sobre la ley de medios de comunicación, por lo menos en las cabezas mejor intencionadas, y parte del debate de la actual reforma política, el que tiene que ver con la publicación de encuestas, aquel que restringe en 15 días la publicación en medios, si acaso se llegase a aprobar, de encuesta de opinión pública, también está atravesado por esta tesis, por esta hipótesis. La verdad es que hay otras palabras que también detonaron un poco que son buenos indicadores de esta tesis, ¿no? La idea y escuché decir a un político del oficialismo, hay que quitarle los fierros a la oposición. Los fierros eran los medios, ¿no? Sí, una suerte de referencia a lo que había sido la política hace ya muchos años. La oposición tenía los fierros, o sea, la posibilidad de condicionar lo que la gente pensaba. Y alguien de la oposición me dijo, con los medios de nuestra parte no vamos a perder esta elección. O sea, no es privativo del oficialismo el pensar que porque los medios están de su parte van a lograr que la gente piense de lo que ellos quieren. Entonces, me voy a aprovechar de algunas cosas que decía María. María presentaba muy bien algunas teorías respecto de... me voy a sacar los anteojos porque si no, no te veo. Me estoy poniendo viejo, María, ¿viste? Una serie de teorías que hacen a cómo debemos interpretar el impacto en tu caso era de las encuestas, pero vale la reflexión para toda la opinión pública, cómo debemos interpretar el impacto de los medios sobre la opinión pública. Yo me voy a permitir defender una de las teorías que presentaba María, presentada como la teoría de los efectos limitados. A mí personalmente no me gusta llamarla así, porque Lasserfeld, y sus discípulos hace 60 o 70 años, pensaban que el poder de los medios estaba limitado por las identidades partidarias, o por ciertos rasgos sociodemográficos como la edad o la pertenencia de raza. Algo que acá en los cuadros que veíamos de Eduardo, veíamos que había un PJ cautivo, que era el
no me acuerdo qué porcentaje era, pero en todo caso era bajo, lo cual está diciendo que al menos un 50% hoy es independiente. Con lo cual quiere decir que la teoría de los efectos limitados, hoy por lo menos a mí, en mi experiencia, me ha servido poco para entender qué es lo que pasa en la realidad. Y si bien es cercana, prefiero llamarlo una teoría de los factores en conflicto. ¿Por qué? Porque hay varios factores que están en conflicto, que entran en conflicto a la hora de determinar, de condicionar, me gustaría la expresión hablar de formar a la opinión pública. Discrepo un poco con la idea de pensar que la opinión pública es un actor político más, junto con los medios y los políticos. Creo que más la opinión pública es el efecto de un proceso entre los cuales los medios, los políticos y la misma gente entra en juego. Pero es un detalle. Permítanme antes brevemente 3 notas a pie. No vaya a ser que alguien se vaya de acá diciendo Adrogué dijo que los medios no importan. No quisiera que eso pase. Como voy a estilizar mi argumento y voy a darle cierta enfatizar el peso de otros procesos, igual quisiera hacer 3 aclaraciones. La primera es que tendríamos que acordar en la capacidad cognitiva del sujeto. Si nosotros no creemos que los sujetos tienen la independencia y la libertad, la autonomía, por lo menos para decir si están de acuerdo o en desacuerdo con aquello que van a opinar, estamos en un problema. Si se parte del principio heurístico contrario, según la cual el sujeto es una tabla rasa, estamos perdidos. Yo creo que hay 2 autores, por lo menos en la Argentina, que a mí me han gustado y que yo me animo a escribir sus trabajos en la teoría de los factores en conflicto, teoría de los efectos limitados. Uno es Heriberto, que está acá a mi derecha, tiene un libro del 97 que se llama Políticos, Periodistas y Ciudadanos. Yo tiendo a escribirlo en esta corriente, espero que después no me desdiga. Y un libro reciente de Mora y Araujo que se llama El poder de la conversación. Pero hay una frase del libro de Heriberto que para mí sintetiza esta necesidad de por lo menos acordar el principio cognitivo de los sujetos. Y dice, de hecho así termina el libro, porque dice, citando a un personaje del planeta de los simios, ¿no? Dice, el ser humano es un chimpancé que aprendió a decir que no. Y Heriberto nos agrega, puede volver a decir que no cuantas veces le parezca necesario. Es decir, convengamos que las personas no son meros replicantes. Segunda nota al pie. La teoría de los efectos de los factores en conflictos no le niega centralidad a los medios. Está claro, digamos, nadie va a decir que hoy los medios no importan, los medios de comunicación cumplen un papel relevante e importante, no solo por ser el sustento de la comunicación pública y la comunicación política, por lo tanto siempre va a haber un discurso mediático, sea o no ideológico, pero los medios están, y digo, en cualquier sociedad moderna, abierta y compleja, es inevitable que existan. No tiene mucho sentido pensar en fantasías de volver a la polis griega. Y en segundo lugar, porque también esta teoría le reconoce capacidad de seleccionar las noticias, construir los hechos. Lo único que vamos a decir es que esta capacidad de los medios entra en conflicto con otras cosas que es preciso tener en cuenta. Y finalmente, está claro que la concentración de poder no es buena nunca. En la democracia y en ninguna situación no es buena la concentración de poder. No es buena la concentración de poder en los actores económicos, en los actores políticos, en los actores sindicales, incluso en los medios. Es claro que una de las formas en las cuales es posible evaluar la calidad de la democracia, la calidad del debate en la democracia, tiene que ver con la pluralidad, la diversidad de voces que existen. Y en ese caso siempre es bueno defender esa pluralidad y esa diversidad, porque sin duda va a ir en favor de la democracia. Pero fíjense hasta dónde esta idea del poder de los medios está cuestionada, que Roberto Guareschi termina una columna de opinión en el diario Perfil el domingo, donde cuestionando esta idea que los medios tienen tanto poder sobre la opinión pública, termina diciendo: los periodistas cederemos a la centralidad y a la ilusión que tenemos de nuestro poder y que nos aleja de la gente. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los factores que entran en colisión
en la realidad y que de alguna manera limitan o condicionan el poder de los medios. Básicamente quisiera hacer hincapié en dos de ellos, amén de la capacidad cognitiva de los sujetos. La primera son los propios hábitos de consumo y de los propios hábitos de consumo de información de la gente. Y el segundo son ciertos elementos propios que compiten con los medios de comunicación en la formación de opinión pública. Pasemos en primer lugar, por los hábitos de consumo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si de manera a la cual uno está más tal vez acostumbrado en investigación de mercado define cuáles son los consumidores habituales de un bien y se pone un poco puntilloso respecto de la frecuencia, la sistematicidad de consumo del bien, los lugares, los momentos, uno termina descubriendo que en realidad quienes consumen de manera habitual información de opinión política o económica en la Argentina alcanza a 1/3 de la población. Básicamente en términos de televisión y radios, y luego muy rezagado diarios e internet. Piensen ustedes que apenas el 10% de los argentinos de manera, y estoy siendo relativamente generoso con la definición de consumidor habitual, leen de manera sistemática, habitual, los diarios. Ni que hablar cuando uno empieza a preguntar sobre las columnas de opinión, hablo de la información en general. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a los hábitos, tiene que ver con la misma fragmentación. Hoy, para quienes hayan entrado en alguna discusión a veces sobre la distinción entre share y rating, en los medios, en las radios, por ejemplo, haya visto la fragmentación, la diversidad tanto de canales de televisión por cable como de radios FM, AM, de periódicos. Los mismos hábitos de consumo tienden a la fragmentación y a la no concentración. Muy bien, una nota a pie rapidísima me voy a permitir acá para decir que no, aún así existen, como María señalaba, otras fuentes de información. Los medios de comunicación masiva compiten con otras fuentes de información que tienen los sujetos. Básicamente, sean los pares cercanos, que es la comunicación cara a cara con amigos, familiares, vecinos, o el acceso a la información vertical, que son los formadores de opinión de segundo grado, que son aquellas personas que la gente reconoce por prestigio o conocimiento el valor de su opinión. La verdad, a veces se cuestiona, bueno, pero esta gente, sean los cercanos o sean los formadores de opinión de segundo grado, también consumieron medios antes. Entonces, en definitiva, lo único que pasa es que es una secuencia, donde en el origen también están los medios. Yo creo que este cuestionamiento en la práctica y en función de los estudios que hemos realizado es irrelevante, porque en realidad, aun cuando hayan consumido, y es inevitable que hayan consumido algún tipo de medio de comunicación, porque los formadores de opinión de segundo grado es lo que definimos como público atento, informado, participativo. Aún así, aunque lo hayan consumido, lo que van a emitir como su opinión ya está atravesado por sus propias experiencias, por sus propios valores, por sus propias expectativas. Bien, y aún así, a pesar de las fuentes de información de los medios y de fuentes de información alternativa, los estudios de investigación, y todos quienes hemos participado lo sabemos, muestran niveles desconsoladores a veces de desinformación de la gente. El nivel de desconocimiento que algunas veces uno ve sobre políticos, candidatos, partidos, alianzas, es realmente llamativo. Esto a veces se puede ver con más énfasis en estudios cualitativos, donde si bien uno puede decir, bueno, ¿conoces a tal ministro? Sí, de nombre, y de ahí no se pasa. Entonces el nivel de desinformación es realmente llamativo, y esto es algo que se ve no solo en la Argentina, sino en prácticamente todas las sociedades democráticas, modernas. Hay estudios que a partir de los años 90, entre otros, llevó adelante Raymond Deutsch en la universidad, en Rice University, en los Estados Unidos, dedicado a tratar de medir el nivel de conocimiento fáctico que
las sociedades tienen sobre política y economía, y en qué medida ese nivel de conocimiento condicionaba sus opiniones o sus votos. Tuvimos la oportunidad de participar en los estudios que se hicieron para la Argentina y para Colombia. Digo, podemos entrar en discusión respecto de cómo medimos el conocimiento fáctico, y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero aún probando distintas opciones, el nivel de conocimiento es bajo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto quiere decir que la gente entonces opina, emite opiniones o tiene conductas, como por ejemplo el voto, de manera irracional, de manera impredecible, de manera no fundada, casi algunos podrían decir de manera ilegítima. Y créanme que muchas veces uno se encuentra con personajes que terminan creyendo esto. Y la respuesta es que no, porque para decirlo de manera muy sucinta, esa falta de información, si ustedes quieren, en términos más precisos, compite o hay elementos que son sustitutos, que básicamente son las expectativas de la gente, los valores y básicamente expectativas y valores. Veamos, la tesis básica es que en aquellas sociedades, como estos factores están en conflicto, es que en el proceso de formación de opinión pública, es ahí donde hay sociedades que tienen sistemas de valores más débiles, o donde es más difícil que se generen expectativas, los medios van a tener relativamente más poder que en otras sociedades donde tanto los valores como las expectativas existen y de manera más alta. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es sobre la Argentina. ¿Los argentinos tienen valores, sistema de valores que de alguna manera contribuyan a suplir la falta de información o que de alguna manera funden opiniones o conductas racionales y predecibles? Y la respuesta es sí. Me apoyo junto con lo que voy a decir, con algunos de los datos que mostraba Eduardo, porque lo que está detrás de algunos de los cuadros que mostraba Eduardo es que hay valores que funcionan. Si no, ¿cómo es posible pensar un eje entre republicanismo y populismo? Es porque hay algunos valores, que sea el rol del Estado, la relación del Estado con el mercado, la noción de espacio público, que se entiende por asistencia social, que efectivamente funcionan, están vigentes en la sociedad argentina y que de alguna manera contribuyen a formar la opinión que se forma en la sociedad y que termina recabando las encuestas. Tal vez habría que ser un poquito más generoso o menos exigente con la definición que hacemos de estos valores y no pensar en términos de los programas de los partidos de principios de siglo y tratar de entender cómo hoy la gente piensa, expresa y actúa en función de estos valores. Pero la respuesta es, sí, efectivamente existen, están, los vemos, actúan y son un elemento que condiciona el poder de comunicación de los medios. El segundo tiene que ver con las expectativas. Y merecen una reflexión aparte, muy breve, así vamos terminando. Porque también en uno de los cuadros de Eduardo se veía al principio que había dos señales, que eran las expectativas, ¿no? Que era sobre el país una y otra que no me acuerdo, pero en todo caso todos vimos que al principio eran muy altos y que después iban bajando. Entonces, ¿qué quiere decir las expectativas? ¿Y cómo funcionan las expectativas como sustituto a la falta de información fáctica a la hora de formar una opinión? La expectativa, y quienes hacemos encuestas lo sabemos bastante, son varios los indicadores que lo recaban, vinculado a la situación personal de acá a X cantidad de meses, la del futuro, son varias, no es una sola. Pero en todo caso lo que están dando cuenta es de la voluntad de creer que tiene la gente. Y esto es propio de la condición humana, no es otra, y es propio de la condición humana, y es más, diría, es propio de la condición humana en la esfera pública y en la esfera política. Y por eso yo personalmente no estoy muy de acuerdo con quienes asimilan de manera directa
la investigación de opinión pública con la investigación de mercado y particularmente la investigación de consumo masivo, en el sentido que un producto no es lo mismo que un candidato, porque este es un elemento diferenciador radical. Es decir, las personas tienen la voluntad de creer en un candidato y por lo tanto en generar expectativa, y de alguna manera la misma sociedad genera sus candidatos. No existe este equivalente en el consumo, no hay voluntad de consumir. Me permito citar a Hannah Arendt, porque era inevitable, porque tiene que ver, la voluntad de creer tiene que ver con la voluntad de creer en las promesas. La promesa es un elemento insustituible de la actividad política. Dice, la promesa sirve para establecer en el océano de inseguridad, que es el futuro por definición, islas de seguridad sin las que ni siquiera la continuidad, menos aún la duración de cualquier clase, sería posible en la relación entre los hombres. Entonces, esas expectativas son las que hay que cuidar. Hay que estudiar bien cómo se generan. Insisto, nosotros vemos que las expectativas se generan, es casi un cheque a futuro. Vemos que la llegada de los nuevos gobiernos, y fíjense que los cuadros que se mostraban antes con un 80% de generación de imagen positiva, y algo que seguramente Heriberto nos va a aclarar en su teoría sobre los ciclos políticos argentinos, está muy asociada con el inicio de los nuevos gobiernos. Es donde la gente tiene voluntad de creer y deposita. Esa voluntad de creer construye opinión. Déjenme que le dé un ejemplo muy concreto respecto de esto. Tuvimos la oportunidad de hacer varios estudios sobre lo que es lo que pensaba la gente, la opinión pública, sobre los acuerdos de precios. Si les digo que la gente no tenía mucha idea de lo que significaban los acuerdos de precios, qué bienes se incluían, cómo se implementaba, me van a creer. Ahora, aún así, el 80% de la gente aprobaba la existencia de los acuerdos de precios. Y no era porque supiesen de qué versaban, de qué trataban. Era porque otras cosas estaban funcionando atrás de esto, básicamente ciertos valores respecto del rol del Estado y ciertas expectativas que se depositaban sobre el gobierno. Finalmente, antes que me dijeras 2 minutos, estas expectativas tienen que ver con la percepción de la realidad. Quitemos la expresión percepción de la realidad porque también uno puede entrar a discusión. Bueno, ¿qué estás percibiendo? Percibir es subjetivo. Bueno, hay algo que es la experiencia directa de los sujetos sobre la realidad que los circunda. Y eso constituye opinión pública también. ¿Qué quiere? Otra vez, varios indicadores de los estudios tradicionales recaban información sobre esto, sean los problemas, la situación actual, ¿verdad? Uno percibe, uno puede entender qué es lo que la gente está pensando respecto, cómo está percibiendo la realidad que lo circunda. Este elemento nos permite entender los niveles de confianza que se generan. El último de los indicadores que mencionaba Eduardo en el cuadro. La confianza es también un intangible que deriva de la percepción que existe de la realidad que circunda. Y esa percepción, si es de bienestar, deriva en confianza. Y si es de malestar, deriva en desconfianza. Un ejemplo para mostrar cómo funciona la percepción y las expectativas. La ley de fútbol para todos. Si ustedes preguntan el nivel de acuerdo que esto despierta, se van a dar cuenta que es altísimo. Entre el 70 y el 80% de la población se puede manifestar a favor de la ley de fútbol para todos. Ahora, la apoyan y cae dramáticamente el apoyo. ¿Por qué? ¿Por quién está impulsado un gobierno que hoy no tiene expectativas o que hoy no despierta la confianza del caso? En conclusión, para cerrar, la idea que quería transmitirles, insisto, producto del esfuerzo de tratar de entender cómo funciona la formación de opinión pública, es la siguiente. Los medios impactan, son importantes, pero no juegan solos. Juegan en función de una serie de elementos con los cuales compiten los procesos de formación de opinión pública. Tengan en cuenta los valores, tengan en cuenta las expectativas y tengan en cuenta la percepción de la realidad circundante. Con todo eso compiten los medios y hay algo que es el resultante, que es la opinión pública que las encuestas recaban y que, dicho sea de paso, y con esto termino, digamos, opinión pública no es sinónimo de encuestas. Imagínense que el gobierno finalmente decide
aprobar la reforma política y decide que no hay, no solo hipotéticamente que no se publicasen encuestas de opinión pública en los 15 días anteriores al comicio, sino que decide que no se pueden hacer encuestas. ¿Quiere decir esto que la opinión pública desaparecería? No. Digo, la opinión pública seguiría existiendo al margen de cuántas encuestas se hagan o no. Gracias.